Alfiles de distinto color en finales con otras piezas. Distinto color en finales con torres. En finales de alfiles de distinto color con torres que se encuentran en la práctica con bastante frecuencia, el bando superior tiene muchas más posibilidades para realizar su ventaja si lo comparamos con finales de alfiles solitarios, porque la coordinación entre torre, alfil, rey y peones permite destruir las fortalezas aparentemente impecables y organizar el ataque al rey enemigo. El alfil del bando inferior no puede ayudar en la defensa, se convierte en inútil. En algunos casos, el bando superior puede realizar su ventaja sacrificando calidad o pieza. Todos estos factores permiten decir que con torres el bando superior no debe temer a los alfiles de colores opuestos. Vamos a comprender este tipo de finales mejor después de estudiar los siguientes ejemplos. Primeramente, menos los ejemplos clásicos. La igualdad en material no ayuda a las negras, todo se decide por la debilidad del peón F7. El alfil C5 no puede ayudar en su defensa. El plan de las blancas es avanzar los peones en el flanco de rey para limpiar el camino a su rey. C4. H6. H4. G5. H. Captura, G5. H. Captura, G5. Rey, G3. Rey, E7. F4. Alfil, E3. F. Captura, E5. Alfil, captura, G5. Rey, F3. El rey maniobra hasta F5 para apoyar el avance G4, G5, G6. Alfil, D8. Rey, F4. Rey, F6. A4. Rey, E6. Alfil, D3, jaque. Rey, H6. Rey, F5. F6. Rey, F4. Torre H8. A4. Subswan. F5. She, captura, F5. Rey, E7. Rey, F5. Torre C8. G5. Alfil, E7. Alfil, C4. Y torre B7. Rey, H6. Alfil, C4. Rey, E7. G5. Rey, G8. G6. Las negras abandonaron. En el siguiente ejemplo, el bando superior aprovecha su alfil de ventaja. El alfil de G2 parece ser un peón si lo comparamos con el alfil de E5. El plan de las negras es acercar su rey para ayudar a la torre y al alfil. Luego las blancas no se podrán defender. Alfil, D4. Y la defensa pasiva con torre F3. Es imposible salvar la posición de las blancas. Después de F6. H4. El rey entra en el flanco de dama.
Alfil F3. Rey F6. Alfil E2. Rey E5. Torre B7. F6. El peón no tiene importancia. Torre, captura, H7. Torre A1, jaque. Lo más simple. Rey G2. Rey F4. Torre C7. Torre G1, jaque. Rey H2. Torre C1. Torre C2. Rey E3. Alfil B5. Rey F3. Con idea de alfil E5. Torre B7. Torre G1, jaque. Rey H2. Torre C1. Las blancas abandonaron. Variante de la partida. Parece que pronto todo va a terminar con tablas, pero la coordinación entre las piezas blancas determina el resultado. E6. Torre, captura, E4. Torre F7, jaque. Rey, G8. Torre, C7. Amenaza 4. E7 jaque menos. Rey, F8. Alfil, C4. Amenaza 5. Torre F7 rey, G8 6. E7, 5. Rey E8 6. Alfil B5 rey D8 7. Torre D7 rey C8 8. Alfil A6 y 9. E7 jaque menos. Alfil, captura, H4. Torre F7, jaque. Rey E8. H5. El peón participa en el ataque. Alfil B6. Alfil B5, jaque. Rey F8. Torre F7, jaque. Rey G8. Torre B7. Alfil C5. Torre B8, jaque. Alfil F8. Alfil C4. Alfil D4. Rey G2. Alfil H4. Alfil B5, jaque. Rey F8. E7, jaque. Torre, captura, E7. Torre, C8, jaque. Rey, F7. Alfil, C4, jaque. A veces el bando superior aprovecha su mejor estructura de peones menos y en este caso los alfiles de colores opuestos no es obstáculo para ganar. Las blancas todavía no pueden atacar a los peones débiles de las negras en el flanco de dama. Primero hay que abrir el juego en el flanco de rey. Rey D2. Rey E7. Rey E3. Era mejor. Torre B7.
H6, C3, alfil, F7, alfil, B4, jaque, rey, E8, C4, con idea de torre de 1 de 6. Es malo. Torre, B7, torre, D1, torre, D7, torre, captura, D7, rey, captura, D7, por alfil, F8, C5, alfil, C3, alfil, E6, F4. Era mejor. Alfil, captura, E4, F, captura, E5, F, captura, E5, alfil, captura, E5, torre, B7, captura, F4, jaque, rey, captura, F4, torre, B7, torre, G1, amenazando 10, E5, F11, rey E5, torre, D7, E5, y después de rey, F7, captura, F6, captura, F6, torre F1, rey, G7, rey, G3, torre F7, torre F2. Las negras pierden. F, captura, E5, jaque. Rey, captura, E5. Rey, E7. Rey, F4. Rey, F8. Torre F1. Con idea de torre E5. Rey, F7. G5. Rey, F8. Captura, H6. Captura, H6. Torre, G6. Torre, D5. Alfil, E5. Rey, F8. Captura, H6. Captura, H6. Torre, G6. Alfil, F7. Torre, captura, H6. Torre, D2. Torre H8, jaque. Las negras podrían todavía prolongar un poco la partida jugando. Rey, E7. Alfil, G8. H6. Torre H2. Alfil, D6, jaque. Rey, F7. Alfil, captura, C5. Las negras abandonaron. Las blancas jugaron de forma muy precisa el siguiente final. B4. Es necesario fijar a los peones negros, si ahora A5. Sigue.
B, captura A5. Torre, captura A5. Alfil, B6. Torre, D, B8. Alfil, D2. Rey, E6. Torre, C5. Torre, B5. Torre, C, C1. Mejor es conservar las torres. F6. A4. Torre, B7. Torre, C5. Luego el plan de las blancas, evitar el contrajuego de las negras en el flanco de rey menos cerrarlo, después poner su rey en A3 para protección del peón B4 y atacar al peón A7 con torre A5, torre A6 y alfil D4, E3. Torre, G8. F3. Con idea de 7. E4. F5. Rey, F2. Torre, D8. Alfil, C3. Con idea de 9. E4. E4. Torre, D1. Torre, D7. Rey, E3. C6. Buena alternativa es sí. Rey, F4. F4. Torre, D6. Torre, B1. Torre, D7. Alfil, D4. Rey, F7. Torre, B2. Rey, E6. Rey, D2. Rey, F7. Rey, C3. Rey, E6. Torre, A5. Rey, F7. Torre, A6. Torre, E7. Alfil, C5. Torre Che, D7. Torre, D2. Torre, B, C7. Las negras no tienen nada que hacer. Alfil, E3. Torre, B7. Alfil, C5. Torre, B, C7. Torre, C2. Torre, B7. Rey, B2. Un poco más fuerte es. E3. Torre, D, C7. Rey, A3. Torre, D7. E3. Torre, B, C7. Alfil, D4. Torre, B7. Torre, C5. Torre, B, C7. Rey, B2. Torre, B7. Rey, C3. Torre, B6. Torre, C, A5. Torre, captura, A6. Torre, captura, A6. Alfil, A2. Torre, captura, C6. Las negras abandonaron.